Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección tiene un tema que realmente es bien impactante, es bien profundo y además es realmente controversial, porque algunos piensan que la iglesia es como un club. Usted entra al club y ahora para ser parte del club usted hace ciertas cosas, paga el precio con diezmo, con ofrenda, y al ser parte del club ahora usted se comporta de cierta manera, hace ciertas cosas para ser miembros de ese club. Y esto es lo que pasaba con la nación judía. Ellos creían realmente que ellos eran parte del club exclusivo de los hijos de Dios. Ellos eran los especiales y nadie más tenía ese privilegio. Ahora, de acuerdo a los oponentes con el apóstol Pablo, ellos quedaron boca abierta, quedaron estupefactos con lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo que habíamos sido liberados, redimidos de la maldición de la ley. Oiga usted a saber, ellos habían sido enseñados desde muy pequeñitos que había que guardar la ley, hacer la ceremonia, guardar los ritos, las lunas nuevas, los sábados ceremoniales, las Pascuas, la fiesta de esta, la fiesta de la gavilla, la fiesta de fiestas y todo eso había que guardarlo. Quien no guardaba estas cosas entonces estaba bajo maldición. De acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 27 y 28, estas obras que ellos hacían les hacía ganarse la bendición de Dios. Y el que no hacía estas cosas tenía la maldición. En otras palabras, quien no cumpliera o que no observara las leyes o los mandamientos de Dios era maldito y estaba excluido del favor de Dios. Esto es como ellos lo creían. Pero el apóstol Pablo presenta que era por fe, la salvación no era por las obras, y habían las bendiciones y las maldiciones de acuerdo al antiguo. Pero el apóstol Pablo presenta de manera bien clara como ellos creían que ellos deberían de obedecer la ley para ser aceptados delante de Dios, debían de guardar toda la ley. Entonces ellos decían, tampoco deberíamos nosotros de dejar de guardar la ley para ser parte de la maldición. Entonces ellos pensaban, tampoco nosotros tampoco debemos de suponer que Dios está dispuesto a pasar por alto nuestra falta y nuestros pecados. Recuerden que cuando la Biblia está hablando, la lección está hablando de la ley, de los mandamientos, está hablando de los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros que era la ley de Moisés, la ley de los ritos y la ceremonia. Entonces, ¿de qué manera Cristo nos liberó de la maldición? ¿Cuál maldición? ¿Qué ley está hablando? En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, dice claramente de qué está hablando. Dice aquí claramente que Dios nos liberó de la maldición de la ley. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, todo el que era colgado y crucificado era considerado maldito. Pero Cristo nos liberó de esa maldición. ¿De cuál maldición? De la condenación que la ley nos daba por ser culpables. La ley nos condena. La ley muestra dónde hemos fallado y de esta manera nosotros estamos siendo acusados y condenados por la misma ley. Pero entonces Cristo nos liberó de la maldición. ¿Cuál era la maldición? Las consecuencias de la ley. Y ahora entonces Cristo vino a ser ministro de justicia. Al hacerse el pecado, Él se hizo pecado, llevó nuestra condenación sobre Él, la llevó sobre un madero y así Él nos liberó, nos expió, nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley, que era la condenación. Como dice Romanos 3:23, dice claramente que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo mentiroso, porque Él es el que hace que los cristianos y creyentes y aún no creyentes caigan en faltas y en pecados para después acusarlos, como vimos en el caso del sacerdote Josué. Entonces, aquí mismo la Biblia nos presenta que en realidad todos hemos caído bajo la maldición del pecado. Por eso Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Por eso en 2 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. O sea, Cristo vino a buscar y salvar lo que estaba perdido.
y se hizo, siendo Dios, se hizo hombre, se convirtió en pecado, cargó sobre él la maldición del pecado para salvarte a ti y salvarme a mí y hacernos libres de la maldición, de la condenación que la ley exigía. Por eso Cristo derramó su sangre, porque tú deberías de morir, yo debería de morir, pero Él muere en tu lugar, muere en mi lugar, y el Cordero Pascual se derrama en sangre para redimirte, para salvarte, para liberarte de la condenación de la ley que nos era contraria. Y de esto es lo que está hablando aquí la lección en este día. De tal manera que entonces somos redimidos de la maldición del pecado. Pablo usa otra metáfora que es la palabra redimir. Significa comprar nuevamente. Él pagó el rescate para liberar rehenes o el precio pagado para liberarnos. De tal manera que la maldición por no guardar la ley, dice aquí, a menudo era una sentencia de muerte. El rescate era pagado de una forma y esta forma era pagado por nuestra salvación. No fue insignificante a Dios, le costó la vida de su propio Hijo. Por lo tanto, Él tomó nuestra maldición, agarró nuestra maldición, la llevó y sufrió en nuestro favor para que tú y yo hoy tengamos perdón, salvación y vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz se consideraba un ejemplo de esta maldición y los judíos no aceptaban de que eso tenía que haber pasado. O sea, este era realmente la cruz, el plan de salvación. Por eso no aceptan a Cristo y esto viene a ser piedra de tropiezo, pero este era el plan de Dios. De tal manera que si el Mesías cargó con nuestra maldición, pero no era su propia maldición, era nuestra maldición. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. ¿Para qué? Para darte salvación y vida, vida en abundancia. Somos libres de toda condenación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.